sigue entrando gente. Sí, voy compartiendo la planilla de asistencia. Bueno, bueno, si queda alguien afuera me van a tener que avisar porque yo ya no los veo más. Bueno, vamos a seguir con la presentación de ayer sobre CIMAT y enfermería. ¿Mm? Ayer vimos que dentro de la toma de decisiones a desarrollar en los nuevos desafíos de la gestión, teníamos dentro del nivel de la mesoestructura la gestión de los servicios, que en ese nivel se debía plantear un modelo de organización del servicio de acuerdo a las necesidades y a los requerimientos de cada estructura. Vimos otros modelos que están planteados en las normas nacionales y otros que son más tradicionales, que explicábamos un poquito, y también decíamos que a nivel de la gestión de los servicios teníamos la gestión de las condiciones y medio ambiente de trabajo y el concepto de gestión de calidad. Me parece que hay alguien que quiso entrar. A ver. ¿De usted? Se Hola, escucha Leandro. bajo, dicen Silvia, Hola, en el Leandro. chat. Se escucha un poco bajo, dicen, en el chat. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ¿Ahí se me escucha escuchan mejor. mejor? ¿Ahí? Sí, dicen que sí. Sí, sí. Bueno. Bueno, vuelvo a la presentación entonces. Perdón. Dentro, ay, otra vez. Dentro de la mesoestructura, entonces teníamos la gestión de los modelos de organización de servicios, gestión de las condiciones y medio ambiente de trabajo y gestión de la calidad. Dentro de esta idea de gestión de los de las CIMAT, que serían condiciones y medio ambiente de trabajo, que desarrollamos a nivel de la mesoestructura y en el cual tomamos decisiones, ayer estuvimos definiendo el concepto de condiciones de trabajo, de ambiente laboral, de lugar de trabajo, de carga de trabajo, de objeto de trabajo, y la idea de factores de riesgo, cómo inciden esos factores tanto en el nivel de las relaciones, factores relacionados con el trabajo, y que son todas situaciones que vive el trabajador, y los factores relacionados con la situación del propio trabajador y de su entorno. Que esto lo trajimos de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Una definición de ello. Sin embargo, y también ya en el año 1988, y esta situación continúa hasta el día de hoy, la Organización Internacional del Trabajo, que fue creada en esos años en Ginebra, tiene su sede central, plantea que el personal de salud es uno de los grupos de trabajadores que mayormente está expuesto a una variedad de riesgos profesionales propios de esa actividad, y que no es comparable con lo que se desarrolla en otros ámbitos de trabajo. Pero que sin embargo esta organización se encontraba preocupada porque no siempre estos factores son tenidos en cuenta, y no siempre incluso el propio personal de salud toma conciencia al respecto y pone en práctica medidas de protección respecto a estas situaciones a las que se hayan expuesto.
Así que esto es una cuestión de larga data, ha llevado al desarrollo de varias investigaciones. Una de las más recientes que encontré al respecto y que me pareció interesante realizada en el 2005 es que en un estudio propio en enfermería en Estados Unidos dice que esa profesión le corresponde la tercera tasa más alta de enfermedades y accidentes de trabajo. Y que sin embargo las reformas del sector salud que se han llevado a cabo, tanto en lo que es la estructura de edilicia y la incorporación de insumos, no han logrado menguar los riesgos en ese sentido. Una encuesta que se llevó a cabo sobre 75.000 trabajadores en el Reino Unido también mostró que el 42% de las lesiones que sufren los trabajadores de salud están vinculados con lesiones musculoesqueléticas y le siguen en ese sentido la depresión y el estrés. Esperen que voy a hacer ingresar a otros. Están llamando a la puerta. Así que esto muestra datos bastante interesantes respecto a esta visión que la Organización Internacional del Trabajo tiene, y es un punto a considerar cuando alguien se hace cargo de la gestión de un servicio dentro de las actividades a desarrollar para poder lograr menguar estos riesgos a los que se enfrentan el personal de salud y específicamente en enfermería. Estos estudios han demostrado que las consecuencias sobre las enfermerías es variada y múltiple. Tiene que ver con que se produce una autoestima baja, una despersonalización del trabajo. Existen generalmente cuando las enfermeras, el personal de enfermería trabaja en ambientes sometidos a factores de riesgo, se produce mucha alienación, aparece lo que se llama la enfermedad de Burnout, ¿sí? Y el estrés laboral, el riesgo de enfrentarse a los factores químicos y biológicos que surgen del propio ambiente de trabajo, hace a que el personal de enfermería, también la amplitud en la jornada laboral de este personal, hace que enfermería se encuentre muchas veces con situaciones de riesgo importantes. Esos factores de riesgo hospitalario que uno como jefe debe mirar, y acá pusimos un dibujito de un quirófano, tienen que ver con los ruidos, las vibraciones, la existencia de sustancias químicas, gases, condiciones de seguridad, el clima laboral de trabajo, la iluminación, los efectos de la carga laboral. Y fundamentalmente está vinculado con esta situación tan particular en la que se encuentra el personal de salud, que permanentemente está tomando decisiones respecto a la vida y la muerte de las personas a quienes asisten, ¿sí? Así que acá tenemos un listado de factores de riesgos hospitalarios que un jefe de enfermería debería tener en cuenta a la hora de hacerse cargo y de pensar en su personal. Vamos a ingresar a más gente. Ay, no, ¿por qué entran tan tarde? Bueno, respecto a los factores de riesgo hospitalario, la organización y cómo debemos organizar ese medio ambiente de trabajo, debemos pensar en un ordenamiento del tiempo de trabajo. Hay que estipular políticas claras respecto a la duración del trabajo, a la amplitud
de las jornadas de trabajo que son muy atípicas, por ejemplo, el personal que trabaja en el turno noche, y algunos tiempos de organización respecto a, por ejemplo, muchas veces se plantean los servicios de enfermería que el baño de los pacientes debe ser hecho a las 6 de la mañana para que cuando llega el médico, digamos, hay procedimientos que se hacen a veces en función de las necesidades de otros profesionales de la salud y que a veces genera mucho estrés en el personal de enfermería. ¿Por qué? Porque los pacientes no tienen ganas de bañarse a esa hora, se encuentran muchas veces durmiendo. Entonces es enfermería el que tiene que mediar entre esa norma tan estricta y ese requerimiento y las necesidades reales de las personas. Y esa situación es una de las tantas a las que enfermería se somete y produce el estrés laboral. Respecto al aspecto de la organización del contenido del trabajo, el ritmo y las obligaciones, a veces ante la falta de recurso humano, el lograr las metas exige que el personal se encuentre más acelerada su tarea y su biorritmo y por lo tanto los modelos de división del trabajo a veces no están puestos en función de las necesidades del personal. ¿Sí? El medio ambiente de trabajo social, las relaciones que se producen entre los colegas, la vinculación con las autoridades, la vinculación con los clientes y el público, son cuestiones que deben ser planificadas y tomar decisiones y establecer estrategias de intervención en ese sentido para que esas vinculaciones no produzcan estrés laboral, ¿sí? Para que disminuyan estos factores de riesgo hospitalarios tan específicos de los profesionales que trabajan en salud. Sí, los principales factores de riesgo estudiados y dolencias estudiadas en 10 hospitales, en hospitales de 10 países distintos, se vinculan con esta lista. Generalmente las manipulaciones penosas y posturas que se hacen de los músculos esqueléticos producen envejecimiento de esas articulaciones de manera prematura y conlleva a accidentes importantes. Hay hospitales que se ha estudiado cuáles son las mayores enfermedades laborales del personal de enfermería en algunos servicios, tienen que ver con cuestiones traumáticas y relacionadas con el sistema esquelético. La exposición a agentes biológicos, gases, ¿sí? Productos químicos, producen también importantes enfermedades por accidente de trabajo, como dermatosis, algunas afecciones a nivel del aparato respiratorio, ¿sí? La existencia de los turnos rotativos y nocturnos produce un cambio permanente en el biorritmo de las personas y entonces esto genera alteraciones en el sueño, enfermedades dorsales, estrés, desorden del ritmo circadiano de las personas, ¿sí? Y bueno, el estrés y la falta de trabajo en equipo, el trabajo aislado y rutinario que en muchos servicios se desarrollan las tareas, produce también agotamiento físico y químico, o sea, y psíquico. O sea, tenemos que tener en cuenta que, todas estas cuestiones sobre el personal que tenemos a cargo cuando nos hacemos responsables de un servicio de enfermería. En cuanto a los accidentes de trabajo por heridas punzocortantes, esto también tiene importantes porcentajes. En 30 reportes
cada 100 camas por año existen accidentes de trabajo. Casi el 50% de las lesiones que se producen están vinculadas con estas heridas punzocortantes, ¿sí? Por la manipulación de jeringas e instrumental que generan estas lesiones. El 94% de los accidentes sobre 10.000 penopunturas, ¿sí? Se corresponden con este tipo de accidentes. Las causas se vinculan con el reencapuchado de las agujas, el transporte de muestras, la fatiga en el personal, sobre todo aquellos planteles que trabajan doble turno para eh, eh, acceder a mejores salarios, ¿sí? El ritmo de trabajo, la fatiga, y bueno, el desarrollo de procedimientos inseguros y la impericia y desconocimiento también son razones para este tipo de lesiones que tienen un nivel tan importante dentro de la tarea de enfermería. Ahí admito al último, ya no admito más. Lo importante en esto es no meter la cabeza bajo el piso, digamos, y no intentar no mirar que estas cosas están sucediendo, sino realizar investigaciones en los servicios, hacer seguimientos y establecer criterios para tomar las riendas y comenzar a encontrar alternativas de solución. El cumplimiento de las normas de bioseguridad y el manejo de la destreza en el desarrollo de esas normas es un trabajo importante que muchas veces no se impone con una determinada rutina. Fíjense que en muchos hospitales, creería yo en la mayoría, nos llegó la pandemia y la necesidad del uso de los barbijos y de los equipos de protección personal, requirieron eh, ponerse a practicar su uso para evitar la mayoría de las inobservancias que se hacían en cuanto a la práctica que implicaba el ponerse esa actividad. Y fíjense que en muchos servicios durante mucho tiempo eso no se practicó, eso no se puso en uso, y entonces llegó el momento de hacerlo y no se recordaba cuáles eran los pasos o no había una incorporación del proceso de tal manera que si llegara al punto de realizar esos procedimientos casi sin pensarlos, digamos. Igual que las intervenciones en la accidentología o la reanimación cardiológica, si no son practicadas permanentemente mediante procesos de instrucción particulares, llega el momento en que uno se pone a realizarlas y comete grandes iatrogenias que incluso a veces son peor que el no hacer nada. El reconocer las sustancias químicas, el intervenir sobre la manipulación de residuos y el tratamiento, el implementar con eficiencia la energética y el manejo de agua y el transporte de los distintos pacientes o muestras, son todos elementos, productos farmacéuticos, la composición del edificio, eh, son todas cuestiones a tener en cuenta que dentro de la red de hospitales verdes ustedes van a ver que existen todos estos principios y las normas de cómo desencadenar esto. Ahí en el aula les pusimos con Antonio el acceso a esas normas de hospitales verdes y está un ejemplo del hospital de Rosario, cómo desde enfermería se empezó a trabajar en la creación de comités de infracciones intrahospitalarias
para el manejo y cumplimiento de las normas de bioseguridad y hay un seguimiento permanente de todas estas cuestiones. Silvia, disculpa que te moleste. Se escucha entrecortado y muy bajito. Fíjate tu micrófono. A ver ahí. Ahí sí mejor. Creo que están llamando, ¿no? Siguen queriendo entrar. Hay compañeros que están ahí, sí. ¿Lo vieron esto ustedes en el aula, estas ideas de la participación en las redes de hospitales verdes? Sí, profe. Bueno, esa también es una herramienta importante, que sean jefes o no, sería bueno que mantengan, que se vinculen con esa red, porque hay, incorporan allí permanentemente normas en base a estudios reales y concretos y es todo un movimiento alrededor del desarrollo de instituciones de salud. Ahí Así, preguntaba Eliana recién cómo se cuidaba la salud mental. bueno, muchos hospitales tienen comités concretos, ¿sí? Para el trabajo de esto. Por ejemplo, ahora en la pospandemia debiéramos cuidar la salud mental y encontrar espacios para hablar sobre lo que nos pasó, cómo intervinimos cada uno de nosotros dentro de un equipo de trabajo ante la muerte, ante esto que nos llegó tan de repente. Sin embargo, estos espacios no solo no son creados institucionalmente, sino que cuando los son creados no son valorados por el personal y les cuesta mucho intervenir en esos espacios creados para eso específicamente. Pero básicamente es el servicio de salud mental el mejor aliado de un jefe de un servicio para pensar estrategias para cuidar la salud mental de su personal. No son cuestiones que por sí solo las enfermeras podemos resolver. Bueno, hasta aquí terminamos con esto, con esta presentación sobre condiciones y medio ambiente de trabajo. Y como es este el último encuentro que vamos a tener asincrónico, quiero pasar al último tema que tiene que ver con las competencias blandas, ¿sí? que se corresponde con la última unidad. Uy, no sé dónde poner se me borró dónde poner la presentación. Ahí. ¿Lo ven? ¿Tienen alguna pregunta sobre condiciones aparte de la de Eliana? Miren en el aula sobre los hospitales verdes y el hospital de Rosario cuenta de una manera bastante interesante qué estrategias usaron para ser parte e intervenir en resolver todas estas cuestiones, ¿sí? Generalmente hoy los hospitales todos tienen conformado el comité de infecciones intrahospitalarias, lo que está sucediendo, así como el comité de ética. Lo que está sucediendo es que en muchos hospitales las enfermeras no participamos en esos comités y es fundamental que lo hagamos, ¿sí? Bueno, respecto a qué les parece a ustedes que pueden ser las competencias blandas. ¿Qué será esto? ¿Qué les parece?
¿Pueden ser capacidades o habilidades? Sí, pero ¿por qué blandas? ¿Por qué serán blandas? Porque en realidad son habilidades, ¿sí?, transversales, que se deben dar en todas las profesiones, pero en enfermería en los últimos años se han transformado en válidas. Una de ellas es el liderazgo, ¿sí?, en competencias muy importantes. Ustedes también ahí tienen el video que lo tienen en el aula, no sé si lo han alcanzado a ver ya, donde si uno lo mira, este profesor, este enfermero, comienza a plantear, es hoy jefe de un centro de simulación clínica en un hospital muy importante de España, y él plantea algunas cuestiones que debemos tener eh, vinculadas a las competencias blandas. Una de ellas es el desarrollo de las competencias digitales. Él dice que en el futuro muy cercano no pueden haber enfermeras que no tengan la capacidad de intervenir en redes, de participar en foros, de utilizar aplicaciones que cada vez se están desarrollando más para el uso de la enfermería, ¿sí? Y en su video surgen algunas palabras como él habla de la incompetencia digital del personal de enfermería y que es necesario ser parte del cambio digital que se viene dando a nivel mundial. La pandemia ha sido un factor fundamental y el mejor aliado para el desarrollo de esto. Nos ha obligado a muchos a intervenir en ese cambio, a bajar las defensas respecto a la resistencia que ponemos en el uso de la tecnología. Y él dice que hay que reimaginar el contexto con el cual vamos a trabajar con nuestros pacientes de aquí al futuro, que hay que tratar de trabajar en pos de modificar el status quo establecido sobre lo que la enfermera eh, es hoy, para empezar a hacer lo que debe ser, ¿sí? Que eso se debe dar no solo a nivel de las instituciones educativas, sino que fundamentalmente a nivel de los servicios hospitalarios, porque la tecnología hoy está cambiando todos los modelos de organización y eso requiere que el personal tenga claro que una vez que se inserta a nivel asistencial, debe ser parte de una capacitación continua, porque el reto que se abre a futuro de las nuevas generaciones eh, ya no va a ser tan importante lo que uno sabe hacer, sino lo que se debe hacer, ¿sí? Y por eso dice que aquellas enfermeras con una visión creativa e innovadora, que tengan capacidad de reimaginar el escenario de trabajo de la enfermería, va a tener un lugar primordial para el desarrollo de su profesión a futuro y poder marcar la diferencia respecto a los que otros hacen, ¿sí? Yo no sé si ustedes han observado que muchas veces se valora mucho en la enfermería el saber eh, canalizar, el saber hacer, ¿sí? El saber hacer un procedimiento concreto con una habilidad. Lo que él plantea es que a futuro eso va a ser importante, pero que también hay que saber hacer con una visión, revisando los contextos en los cuales a futuro, con una visión prospectiva respecto a lo que al futuro va a ser el escenario de la salud. Y eso me parecía muy importante. Y esto tiene que ver con lo que el concepto de habilidades blandas. Hay una asociación
de sanitaristas, entre los cuales hay enfermeras importantes, que tienen que son del País Vasco, y ellos plantean una cosa. Ustedes vieron el video La gestión importa, ¿sí? En salud, ellos se plantean que sin gestión no hay salud, y ellos plantean que la ecuación para innovar en la gestión, en la mesoestructura, está dada por la integración de la digitalización, es decir, la capacidad de conectarse con otros a través de la digitalización, la integración de cada uno de los servicios a través de la reflexión-acción entre los propios participantes concretos con los que uno cotidianamente trabaja, pero también con colegas de otras regiones, para ir integrando en esta aldea global las experiencias y dándole valor, ¿sí?, a cada una de esas, poniendo, digamos, poniéndole valor a cada una de esas experiencias para que éstas empiecen a instalarse y concretarse en cada una de las instituciones, ¿sí? Esos valores están basados en la ética y la responsabilidad social, el valor de la experiencia del paciente, ¿sí? Que las cosas no se instalen y se innoven en función de las demandas de los grupos profesionales, sino de las propias necesidades de los grupos de pacientes o poblaciones que asistimos, y que seguramente esas innovaciones van a estar muy atadas a lo tecnológico y digital dentro de los sistemas de salud, ¿sí? Me parecía muy interesante esta reflexión que ellos plantean y que también tienen el video allí. Este profesor español plantea que ustedes tienen el material, el libro que él ha desarrollado de manera sintética, estas 7 competencias digitales claves para una enfermería de futuro, y que me parece interesante que las recordemos, sobre todo con ustedes que se van a insertar en ese escenario prontamente, digamos. La visión innovadora, ¿sí? Él plantea que a futuro no va a sobrevivir el más fuerte ni el más inteligente de los profesionales, sino aquel que ha tenido la capacidad de adaptarse al cambio, de plantear innovaciones, de aprender nuevas cosas, y de manera rápida según la velocidad que se dan esos cambios. La gestión de la información es otra habilidad importante que se conoce dentro de estas competencias digitales. Ya hablamos de la importancia de la información y del dato hace algunas unidades atrás. Bueno, también tenemos que saber gestionar esa información, cómo usar la tecnología. Por ejemplo, vimos el caso del Google Drive, del formularios de Google, que nos permite recuperar información como la que recuperamos de ustedes al inicio de la clase, de la materia, y luego cómo la podemos procesar y ver en gráficos concretos. El trabajar sobre nuestra identidad digital, ¿sí? Él plantea que es muy difícil a futuro, si no se empieza a planificar desde los inicios de la profesión, va a ser muy difícil luego modificar una identidad que se construyó a partir de la adolescencia y del manejo de las redes de manera arbitraria y sin una conciencia concreta, que allí no es solo el DNI que nos permite presentarnos ante la sociedad, sino hoy cómo construimos y participamos en cada una de las redes en las que intervenimos como profesionales, ¿sí? Que eso va dejando huellas, dice él, en el camino,
y que esas huellas, cuando alguien quiere contratar un profesional, van a empezar a ser parte de los currículum a futuros de quienes en el momento de contratar un profesional. Otra de las competencias que hay que desarrollar cuando uno es profesional de la salud y en enfermería es la participación en las redes de profesionales, las hay muchas, cada uno según el propio, digamos, interés que tienen, van a ir encontrando en Facebook, en Instagram, distintas herramientas o espacios en el que se comparte información actualizada. Hay LinkedIn es una red de profesionales, ¿sí?, donde las empresas acostumbran a ingresar muchas veces para poder contratar profesionales para sus empresas. Y ese es un lugar muy interesante para que ustedes como futuros profesionales logren armar su currículum y vayan mostrando lo que saben hacer según las distintas experiencias que van teniendo. La capacidad de aprendizaje permanente es otra de las habilidades, y ese aprendizaje permanente hoy se gestiona a través de las redes, el uso de los entornos digitales, de las plataformas personales de aprendizaje que cada uno arma, son fundamentales, y lo que no puede suceder en un profesional del futuro es que le alcance solo lo que aprendió en el momento de graduarse dentro de la profesión de enfermería. El profesional del futuro, el enfermero del futuro va a ser un profesional que permanentemente va a estar aprendiendo a partir de intervenir dentro de los distintos entornos de aprendizaje que las organizaciones educativas nos van planteando, ya sea a través de cursos MOOC, de cursos de especialización, de espacios de intercambio, de propuestas, digamos, pero seguramente va a ser un profesional activo y en permanente contacto con otros que están aprendiendo e investigando. La capacidad de publicar contenidos es otra de los elementos que debemos los enfermeros empezar a tomar conciencia. Ya no alcanza con solo publicar un artículo en una revista importante, sino también poder armar sus propios blogs, establecer podcasts. Esas son todas las competencias a futuro de los profesionales que son requeridas en la gestión de los servicios, así como la comunicación, que ya hemos hablado muchas veces. Ustedes tenían para poder encontrar en el glosario, incorporar el glosario de qué manera se usan las redes sociales para la profesión. Y bueno, acá Fausto viene llegando tarde. Y bueno, acá les traje algunas imágenes de algunos espacios en las redes, pero la verdad que eso se construye, cada uno debe ir construyendo, por ejemplo, sobre gestión en enfermería. Aquí hay un blog muy interesante con videos importantes. Salud Conectada es otro espacio, otro blog interesante para encontrarse con otros enfermeros. Salud Play, ¿sí? Esa es una aplicación que incluso tienen, la pueden bajar en el celular y tienen allí, más allá que tiene instancias de capacitaciones, una entidad que capacita, también tienen acceso a los diagnósticos de enfermería de manera rápida desde el celular. Acá tienen el grupo en Facebook, hay distintos grupos, por ejemplo el grupo de formación de enfermería neonatal,
Azucena Santillán es una enfermera, una referente que ha sido nominada en los últimos años como una de las mujeres más innovadoras en el campo de la salud, una enfermera española, tiene su propio blog que habla de la enfermería basada en evidencia, que es un blog muy interesante donde ustedes pueden encontrar un montón de herramientas y portales útiles, ¿sí? Bueno, docente, que este docente Chena, que es un español que está muy dedicado a la tecnología, a la realidad aumentada y a la realidad virtual en la enfermería. Y bueno, modestamente tenemos el grupo de Enfer Patagón que hemos abierto en Facebook y en el cual hay un grupo sobre administración en enfermería, que vamos colgando materiales a medida que vamos leyendo e incorporando conocimientos nuevos. Pero estos espacios son, requieren de competencias nuevas en la enfermería futuro, ¿sí? Y se requiere de un saber hacer en este tipo de actividades, de lo cual la enfermería del pasado no tenía ni idea que iba a llegarle el momento de ser parte. ¿Sí? Hay muchísimas herramientas, chicos, si entran, que las pueden ayudar para, por ejemplo, armar un blog. El Blogspot de Google es un espacio para establecer su propio blog y allí cargar todo lo que ustedes encuentran y producen, incluso como alumnos. WordPress es otro. Después, para producir contenidos multimedia, Prezi, que lo estuvimos trabajando, el grabado de audios creando su propio canal en YouTube, ¿sí? Audios que pueden utilizar en explicaciones cortas, por ejemplo, sobre si ustedes tienen un grupo de pacientes sobre una patología determinada, que ustedes como referentes son referentes de ellos y los tienen agrupados de acuerdo a medida que se les va dando el alta, para acompañarlos en algunos ayudas o planteos, pueden utilizar el concepto de podcast y desarrollar pequeños videos de cómo preparar una mamadera, por ejemplo, de cómo desinfectar, para ir generando esta red de pacientes alrededor de ustedes como profesionales de la enfermería. Después, bueno, hay otros espacios de colaboración, por eso les puse esto aquí para que puedan los book marketing. Esto es muy interesante que ustedes, por ejemplo, conecten Google con o sea, a medida que van encontrando páginas, ¿sí? Pueden ir guardándolas y teniéndolas, armando su propia biblioteca sobre espacios que necesitan. No sé si alguna vez lo vieron, lo hicieron a eso. Y esto es un poco lo que veníamos charlando, ¿sí? Que las competencias digitales en los profesionales de la salud y fundamentalmente en la enfermería deben ser potenciadas, deben ser adquiridas y seguramente se transformarán en el motor del cambio en base a una cultura innovadora para poder enfrentar cualquier reto, ¿sí? No se está pensando en una enfermería que no desarrolle sus capacidades en cada una de estas competencias, por lo menos estas 7 que hemos visto. Yo quería, no sé si lo van a poder. ¿Qué hora es? 12:51. A ver si puedo. Si yo pongo esto en... ¿Lo ven al video? Sí, profe. Bueno, a ver si
Está re bueno. ¿Qué les pareció? ¿Eh? A mí me hizo acordar el año pasado cuando empezó esto de la pandemia y nos empezamos a familiarizar con Zoom, con Meet, con una docente, nos sentamos las dos para ver cómo era y yo la llamaba a ella y le explicaba desde donde yo sabía. Y así pudimos lograr, al principio generó un poco de resistencia, pero lo pudimos lograr. Un poco me sentía el que ayudaba. Tal cual, siempre el cambio de tecnología y el libro es una tecnología, sí, no es digital, pero sí es una tecnología, produce esta sensación de pérdida por un lado, de interés por el otro, pero de una dificultad en el inicio del uso hasta tanto uno se acostumbra a las distintas, pero básicamente es lo mismo. Tenemos la dificultad, dice, lean el manual y está dentro de la red y no podemos llegar nunca al manual porque no sabemos abrir a veces una computadora. ¿Sí? Ustedes, dentro de las preguntas que hicimos al comienzo, preguntábamos cómo se ven ven en 10 años. Y entonces decidí, para hacer un resumen, utilizar una aplicación y hice una nube con todas las palabras que ustedes pusieron respecto a esta respuesta. Y miren las palabras que se repiten más fuertemente, son las que aparecen, mayor cantidad de veces son las que aparecen más grandes. Miren, ustedes se ven como profesionales, se ven estudiando, ¿sí? Se ven haciendo docencia, se ven cumpliendo funciones, se ven como licenciados,
con conocimientos, trabajando con la gente, se ven así. Ahora, para eso tienen que formarse en competencias digitales. Ustedes mismas dicen que el mayor, cuando se les preguntó cuál es la red social que más usan, la gran mayoría habló del WhatsApp, ¿sí? Por ejemplo, el Instagram no está siendo usado, el Twitter no está siendo usado, el Facebook sí lo usan. Y esto es importante porque tanto en Twitter como Instagram existen muchísimas redes de enfermería que trabajan distintas temáticas y el ser parte de ellas te permite estar actualizado en los nuevos conocimientos que van surgiendo. La mayoría de ustedes posee el Windows 7, ¿sí? Que hoy por hoy ya es una versión bastante antigua y uno tiene que modernizarse en la tecnología para ser un profesional del futuro, ¿sí? Así que es posible que sus primeras inversiones de sus primeros sueldos tengan que hacerlo en este sentido. La mayoría de ustedes tienen el celular, ¿sí? Y los he visto como lo usan con muchísima habilidad. Ese de escritorio prácticamente es muy bajo el porcentaje y un importante número tiene netbooks, ¿sí? Este equipamiento va a ser básico a futuro para el desarrollo, para ser un profesional del futuro. Así que tienen que comenzar a verse con esos equipos. Algunas cosas que planteaban que se ven desde el punto de vista del futuro en el aprendizaje, planteaban que se ven con mayores responsabilidades, graduándose como licenciados. Hay un número interesante que habla de que están orientados hacia las áreas de maternidad e infancia, ¿sí? Hay otro número interesante de ustedes que hablan de que van a seguir estudiando y buscando especializarse y graduarse con otros títulos, ¿sí? Se ven trabajando y estudiando, perfeccionándose, ampliando conocimientos de enfermedad. Estas son cosas que ustedes han dicho, ¿sí? Y desde lo laboral se ven en un cuidado continuo, trabajando de manera continua en el cuidado de las personas. Muchos hablan de centros de salud rurales, ¿sí? Están planteando en irse de las grandes localidades, lo cual es una visión bastante interesante, ayudando en las visitas domiciliarias, pudiéndose mantener económicamente, siendo independientes, trabajando en los hospitales públicos cerca de la gente. Hay algunos que hablan de neonatología, no sé si allí Tony tiene algo que ver, porque hay varios que plantean trabajar en el servicio de neonatología. Lo voy a estar esperando. Ya tenés para contratar, mira. Sí, necesito personal, así que lo espero. Muchos se ven cumpliendo la función asistencial, algunos hablan de ser colega de algún familiar, ¿sí? Y otros hablan del punto de vista de género, mujeres en lucha, ¿sí? Y otros tantos hablan, pero que se ven como profesionales disfrutando de sus logros, que me pareció muy interesante esta visión que ustedes tienen de sí mismos a futuro. Esto es muy importante hacer este ejercicio cada tanto, chicos, para ver cómo uno va construyendo y siendo consciente del proceso en la construcción de su propia profesión, porque prontamente ya nosotros los docentes les soltamos la mano y ustedes deberán iniciar su propio camino. Entonces, hay que tomar conciencia cada tanto de estos objetivos iniciales y todo esto implica seguramente, me pareció muy interesante la visión que tienen de trabajar a nivel de la salud comunitaria, de la atención primaria, con la gente, con los niños. Esas son las necesidades a futuro de nuestra profesión. Debemos
dejar salirnos de al lado de la cama del enfermo y empezar a trabajar en la prevención y la promoción. Es un poco el mandato que tenemos del Consejo Internacional de Enfermería en estos últimos años, y en la rehabilitación de las personas, porque es allí el espacio concreto que nos va a permitir que se entienda el cuidado con una postura autónoma, independiente, y no el cuidado desde una visión médica delegada, ¿sí? Cuando les preguntaba hablaron de investigación y de docencia como otras dos funciones, interesante que se ven investigando, se ven ejerciendo la docencia y se ven actualizándose permanentemente, ¿sí? Y solo algunos poquitos plantearon que nunca lo pensaron, que no lo saben, no saben qué van a hacer a futuro. Pero hay una visión bastante interesante dentro del grupo que me parecía interesante rescatar. A lo único que les diría es que se empiecen a amigar con las tecnologías y comiencen a usarlas y a desarrollar esas competencias blandas que son necesarias, que las usen, porque hoy por hoy nuestros pacientes del futuro están empoderándose en el uso de estas redes sociales, y allí vamos a encontrar seguramente un espacio de comunicación muy interesante. Fíjense que hay estudios en los cuales se han hecho según la generación, según la edad de los usuarios, y bueno, que se le dan diferente la generación silenciosa a los mayores, baby boomer, generación de los 20, generación y generación, y cada una de esas generaciones usan redes diferentes, o sea, depende de los grupos con los cuales ustedes trabajen en el futuro, será la red. Tienen que tener en cuenta esto para ver a través de qué red será posible que se comuniquen más fácilmente con esos pacientes, sobre todo para aquellos que quieren trabajar en el espacio extrahospitalario. Silvia, fíjate, discúlpame, ¿Sí? fíjate porque hay alumnos que quieren entrar, estudiantes que quieren entrar, que están diciendo en el grupo ahí. Jonathan. Hola, Jonathan. Parece que no está. Bueno. Ustedes conocen lo que son los entornos virtuales de aprendizaje, ¿sí? Que es el PEDCO, es eso, un espacio de encuentro, de aprendizaje. Pero el día que ustedes abandonen la institución educativa, ¿sí? También pueden crear su propia plataforma de comunicación, que de hecho la están seguramente realizando, porque están conectados con muchas de estas plataformas que permiten el intercambio, la búsqueda, la selección de contenidos, el compartir y la construcción conjunta, ¿sí? Que después los invito a que vean allí y piensen si en esa fotito no estaría cada uno de ustedes con la interconexión con todas estas redes sociales y todas estas plataformas de intercambio, de búsqueda de contenido y construcción común. Y eso es importante, que los profesionales del futuro tengamos conciencia de que este va a ser un espacio de comunicación importante para nuestra profesión, más allá que trabajemos cotidianamente en los servicios de salud. Hay todo un estudio, digamos, siempre hablamos de los TIC. Las competencias digitales hoy por hoy van más allá de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí?
Los TIC hacen referencia a eso, a tecnologías de información y de comunicación. Una vez que el dato es informado y comunicado, comienza la etapa de conocimiento y recreación o remezcla, y entonces aparece un nuevo concepto que son las tecnologías del aprendizaje y conocimiento, y del empoderamiento y la participación, ¿sí? Tengan en cuenta que estos espacios no son solo de los profesionales, sino que también los pacientes están utilizándolo. Entonces comienzan a estar cada vez más empoderados, les acceden a la información a través de Internet, y por tanto es importantísimo que nosotros seamos conscientes de eso para poder colaborar en que cada uno de ellos sea más sabio respecto a su situación de salud, ¿sí? Las tecnologías de la investigación y la publicación, ¿sí? Y las tecnologías de las redes neuronales o artificiales, que son eh, todas aquellas redes que permiten el aprendizaje de una manera pensada, organizada, ¿sí? Pero basada prácticamente en la tecnología. Lo traje aquí porque es interesante que nos demos cuenta que no todo es TIC, y ya hemos superado esa etapa, y las tecnologías de la información y comunicación debemos comenzar a usarlos como profesionales para poder adquirir nuevas competencias. Nosotros estuvimos, como para hacer una síntesis, estuvimos hablando todo este tiempo de este concepto de competencias blandas. Las competencias digitales son unas de las más importantes que debemos empezar a desarrollar. Pero ya hablamos de otras competencias blandas como la de liderar, innovar, decidir, investigar y difundir, que son aquellas habilidades en que debemos fortalecernos para poder intervenir como jefes de un servicio. Todas desarrolladas en función de pensar las 4 funciones de enfermería, esas serían las que llamaríamos competencias duras de nuestra profesión, ¿sí? Cada una de las profesiones tiene un grupo de competencias que son las duras, las básicas, y sobre las que se instala el resto de las habilidades que uno va adquiriendo a lo largo del camino del aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de competencias blandas, estamos hablando de las competencias digitales, pero también hablamos de aquellas competencias relacionadas con el liderazgo, la innovación, la capacidad de decidir, la investigación, la posibilidad de difundir, que hemos estado hablando todo este tiempo atrás. Esto es importantísimo que lo entiendan, porque a futuro debemos consolidar cada una de estas competencias que hemos ido adquiriendo a partir de lo que aprendimos de las 4 funciones básicas de la enfermería. Porque esas competencias duras y blandas son las que se van a poner en práctica en cada uno de estos niveles de gestión, ¿sí? Fundamentalmente estamos hablando de la mesoestructura o de la mesogestión, que es la del nivel de la gestión de servicios, pero también se ponen en práctica en los otros 2 niveles esas decisiones, ¿sí? Las habilidades blandas, les decía, bueno, trabajo en equipo, la aptitud de servicio. En cambio, las duras son aquellos conocimientos técnicos que sustentan y son la base de la profesión, el manejo de un idioma, la comprensión lectora, el pensamiento matemático, el manejo de software, son habilidades duras, ¿sí? Y dentro de las habilidades blandas aparecen todas estas que ya hemos estado mencionando. Deben ser conscientes de esto para que puedan pensar cuando sean profesionales en qué sentido van a seguir trabajando para fortalecerse.
¿Por qué es importante esto, chicos? Un estudio realizado por el Banco Mundial en una perspectiva hacia hacia el 2030, ¿sí? Plantea cuáles son los criterios o habilidades de empleabilidad, ¿sí? Es decir, aquellas habilidades que más se buscan por los empleadores. Y en ese estudio se vio que surgió en el año 90, ¿sí? Y se vio que en el año 90 el mayor porcentaje estaba relacionado con el conocimiento, el lenguaje, la organización, el liderazgo. Eso era el 80% de las habilidades que requerían los empleadores en los servicios sanitarios, la experiencia. Sin embargo, se pronostica que hacia el año 2030 el mayor porcentaje de habilidades que van a ser buscados por los empleadores son, perdón, al revés, ¿sí? La seguridad, la autoestima, la confianza, son las habilidades que se van a requerir hacia el futuro en el año 2030, ¿sí? El mayor porcentaje. Y esto es importante tener en cuenta cuando uno se decide seguir formándose en qué nivel. Bueno, acá hay una descripción de algunas habilidades vinculadas a las habilidades blandas. Y hay una cosa que me gusta decir siempre, es que la enfermería necesita el futuro gente que sepa, ¿sí? El conocimiento va a ser importante, que sepa hacer, que tenga habilidades en el hacer, antes que gente que certifique hacer, ¿sí? Hasta hace muchos años, hasta hace pocos años, se valoraba cuánto certificado tenía uno acumulado dentro de su currículum. Y en el futuro, ¿sí? El desarrollo de las habilidades, de la gestión por competencia, empieza a requerirse no solo cuántos certificados uno acumula, sino que se empiezan en la selección de personal a valorar la idoneidad. Si yo tengo un certificado que digo que sé usar el Word, no alcanza con eso, se los pone a que utilicen el Word. Si tengo un certificado que dice que sé hacer registro de enfermería basados en NANDA porque hice un curso de especialidad en ese sentido, bueno, las empresas antes de contratar exige que se certifique el hacer, es decir, que lo obtenga la capacidad de demostrarlo. Y esto es fundamental, construir puentes que permitan pasar del saber hacer al certificar, al hacer concretamente, ¿se entiende? Bueno, por acá, por ahora voy a dejar por acá, no sé si tienen algunas preguntas. No hay preguntas, no hay ideas, nada, no tienen. Chicos, ¿por qué me dejan sola? Bueno, vamos a dar por finalizado entonces aquí este encuentro. Vamos a seguir comunicándonos por la plataforma. Si logramos con Antonio acomodar los horarios del presidente de la Asociación de Enfermería de Río Negro, el próximo jueves tendríamos un encuentro más con él para que les cuente lo que implica la vida asociativa, ¿sí?
de qué se trata el pertenecer a una asociación de clase dentro de la profesión. Y si no, este sería el último encuentro hasta el coloquio. ¿Qué les parece? ¿No les parece nada? Se quedaron mudos. Los apabullamos, me parece, con tanta información del futuro. Bueno, gente, será entonces hasta mañana si no tienen ganas de hablar. Profe, le quería hacer una consulta con respecto al trabajo final. Capaz que ya lo habrá dicho, pero yo no lo escuché. La entrega es el 16 del 11, ¿puede ser? Ahí Antonio tiene el cronograma. Sí, el 16 del 11. Buenísimo, gracias. El 19 es el segundo parcial, también otro dato. Está en la plataforma todos los días y horarios, pero tengan en cuenta eso. Ah, ¿el 19 es? Yo tenía el 26 acá. No, el Eso 19. justo que dice parcial 26 de noche y luego el trabajo dice el día 19. Ah, Fíjense en la parte de anuncios. Ahí está todo detallado. La semana pasada lo subí. ahora me fijo entonces, profe. Gracias. Profe, y tengo dudas en el taller también. ¿Sobre qué? No se escuchó. Bueno, las dudas son, bueno, la actividad 9 sigue sin poderse hacer. La actividad 11, cuando yo entro, está como que la participación del foro de reflexión de la actividad 7, o sea, entro a la 11 y me marca la actividad 7, o sea, no entiendo si es por ahí que yo no entiendo algo o qué, y bueno, y la actividad 12 que se ve que hay que hacer la 11 y seguida la 12, pero, o sea, directamente participo en la 12, porque la 11 es como que tiene la participación del foro 7. Bien, con respecto a la actividad 9, no, yo no encontré la solución. No sé, Silvia, si pudiste ver. Me comentaba Eliana que podía ser porque no estaban todos los grupos cargados dentro de la plataforma, pero sí están cargados todos los grupos para el curso. Recuerden que hay 4 cursos, 4 grupos en el curso de liderazgo, pero están cargados todos para todas las actividades que hay para hacer y todos los foros, así que ese no sería la causa. Respecto a la actividad que decís, la 11 y la 12, no miré cuál era el inconveniente. Me habías escrito al privado, pero bueno, te dije que ahora cuando lo mire, lo veo buscarle de explicarte cómo es la metodología, pero no la recuerdo y no la miré tampoco. Así que Francina, yo no sé, a ver, la actividad, perdón Tony, la actividad 9 no la pudimos resolver, así que no se va a valorar como que haya que hacerla. La actividad 12, yo no entiendo qué es lo que te pasa, porque sí, y hay un montón de compañeros que han entrado, Bogelman, Amancio, y Lo que están pasa, 12. No sé por qué vos decís que te lleva a la actividad 7. no, lo que pasa, profe, que como dice Francina, se repite
en dos foros distintos. O sea, la misma consigna está en dos foros distintos, en la semana 3 y en la semana 4. La misma actividad. Y yo, por ejemplo, antes de no hacerla, respondí, digamos, la misma pregunta que en la semana 3, digamos. Como que Sí, se repite la consigna. exacto, sí. Tienen que repetirla, no hay problema porque como se vuelve a retomar el contenido, Ah, listo. digamos, es para reflexionar, ustedes vuelven al mismo contenido, digamos, pero es para recordarles ahí en la unidad 4. O Ahora sea en que el, tendría que participar de la misma forma que en el foro anterior. claro que en el 7 creo que, Sí, el 7, profe. sí, yo no entendía porque dice actividad 12 y no entendía cuál era tu planteo, digo, ¿qué le pasa, Francina? Pero ahora sí comprendí. No, Y es profe, lo que pasa es que dice en grande actividad 11 y abajo dice foro reflexión actividad 7, influencias en el contexto de liderazgo. Entonces, como vi que era la misma participación que en el 7, digo, es como que me redirecciona para ahí y no entendía por qué. Y encima, bueno, yo soy horrible para la plataforma, así que me cuesta un montón. Por eso no, no, pregunto, antes de hacer las cosas mal, prefiero preguntar 10 veces hasta que entiendo. perfecto, me parece genial, Francina. Lo que no te entendiera qué era lo que te estaba pasando, pero sí, ahora que lo entendí. Está bien, lo que te dijo Candela es tal cual. Y la actividad 11, a ver qué es lo que decís de la actividad 11. Ah, la 11 es la que va a las 7 y la 12 sí la podés hacer. Claro, sí, la 12 sí, pero Bueno, la 12 creo que, o sea, habiendo hecho la 11 hay que hacer la 12. Eso era lo que yo estaba diciendo. claro, sí, perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? El parcial, ¿nadie tiene preguntas sobre el parcial? Porque no nos vemos más, ¿eh? Profe, disculpe, en PEDCO, en el aula, en el punto 2, esto para que lo cambiemos, porque dice que el coloquio para el día 28 de diciembre en horario a confirmar, dice. ¿No sería el 28 de noviembre? El coloquio todavía no tenemos, no sé, Antonia, si vos ya pusiste fecha, pero como no sabemos si es una fecha o dos de coloquio, porque depende de No, cuánto promocionen. al lado de la actividad integradora, dice la fecha del coloquio para el 25 del 11. En la descripción, ayer lo estuvimos viendo con Silvia, porque algunas descripciones están hechas del año pasado, por eso, pero lo corrijo, la habíamos corregido ayer a las Ah, no, fechas, está bien, yo pero porque estaba leyéndolo y decía 28 de diciembre y como que me entré en la duda, pero está bien, puede ser que sea viejo. Ahora no, estás leyéndolo. en la, Sí, sí, lo porque tengo abierto. ahora miramos, A ver dónde estás, porque lo modificamos ayer a los a días y ver, no lo habíamos puesto ahora lo corrijo yo igual, bueno, pues no lo encuentro. porque parece raro porque Dice, trabajo final integrador 16 del claro, 11. habías puesto quedó puesto el 26 del 11 el segundo parcial, tenían razón, pero es el 16. Perdón, el 19. Hemos tipeado mal esa parte, o no lo corregimos. Bueno, Trabajo integrador 16 del 11, coloquio 25 del 11. Eh, corregimos lo del segundo parcial y no encuentro lo del... Está en el punto 2, creo, abajo de donde está el trabajo integrador y coloquio.
En el punto 3 dice, para poder avanzar en las Ah, correcciones sí. a partir del día Claro, no 27 corregimos esa de parte. diciembre. Ah, sí. Está bien. Bueno, ahora lo modificamos, sí, porque no lo íbamos a publicar porque era lo del año pasado, pero cambiamos las fechas, pero se nos pasó eso. Ahora lo modificamos y lo del segundo parcial también. Pero bueno, en el tablón de avisos y anuncios estaban detallados y ahora los corregimos acá. Bueno, gente, seguimos en contacto por el chat. Cualquier cosa nos avisan. Sí, vayan consultándonos al privado todas las dudas que tengan y ahora corregimos. Si encuentran algunas de estas fechas o algo que no corresponde, pero consulten o si no condicen. Por ahí se nos pasan. Pero bueno, nos mantenemos en contacto. Gracias, profes. Chao, Gracias, hasta chao, profe. luego. Chao. Chao, Nos profe. avisamos si nos Gracias. encontramos el jueves que viene o no. Les comunicamos eso. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Profe. Ah,